Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Los hutíes de Yemen anunciaron que su primer ministro y varios integrantes del gabinete fueron asesinados por los bombardeos israelíes del pasado jueves. El grupo chiita aseguró que responderán, al tiempo que este sábado millones de personas protestaron en la capital Saná en contra del asedio israelí en Gaza. Ministros de Exteriores de la Unión Europea condenaron la denegación de visas a Mahmoud Abbas y otros 80 funcionarios palestinos para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre. Naciones Unidas pidió a Estados Unidos que reconsidere su negativa. Al menos un muerto y 25 heridos dejó la más reciente ofensiva rusa sobre Zaporilla, Dnipro y Kiev. Esto el mismo día en que el expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, fue asesinado a tiros en Lviv. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que se trató de un hecho cuidadosamente planeado, aunque aún no se ha identificado al autor. Comenzamos en Yemen porque los hutíes confirmaron que su primer ministro, Ahmed al-Rajawi, murió junto con otros integrantes del gabinete en los ataques del jueves perpetrados por Israel contra la capital Saná. Según comunicó el grupo chiita, varios políticos también resultaron heridos en los bombardeos que se produjeron mientras que el gabinete mantenía una reunión de rutina para evaluar las actividades del año. Los hutíes indicaron que responderán al tiempo que millones de yemeníes inundaron las calles de la capital para protestar contra Israel y el asedio a Gaza. Anunciamos el martirio del guerrero Ahmed al-Rajawi, primer ministro del Gobierno del Cambio y del Desarrollo, junto con varios de sus ministros. Fueron atacados por el criminal y traicionero enemigo Israel durante un taller que el gobierno celebra periódicamente para evaluar su actuación durante su año en el cargo. Algunos de sus compañeros sufrieron heridas de gravedad media a grave y todos ellos están recibiendo atención médica. Cambiamos de tema. Se elevan voces de los gobiernos europeos pidiendo a Estados Unidos que permita la emisión de visados para el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y otros funcionarios y diplomáticos para participar en la Asamblea General de la ONU. Se prevé que en este encuentro de septiembre varios países, incluyendo a Francia, aboguen por el reconocimiento de un Estado palestino. Gabriel Cochen tiene los detalles. ¿Podrá la delegación palestina asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York? El viernes, Washington se negó a conceder visas a los responsables palestinos que prevén viajar a Nueva York, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Los palestinos piden a Estados Unidos reconsiderar su decisión. En primer lugar, pedimos a la administración estadounidense que revierta esta decisión, que contradice el derecho internacional, concretamente el acuerdo de sede entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos, que prohíbe impedir el acceso a cualquier delegación. Somos miembros de las Naciones Unidas, miembros observadores reconocidos desde 2012. Por lo tanto, esta decisión viola el acuerdo de sede y también contradice las normas establecidas. Washington justifica su decisión acusando a los responsables palestinos de incitar al terrorismo y de socavar las perspectivas de paz. Sin embargo, según el Tratado de Sede de Estados Unidos con la ONU, Washington tiene la obligación de permitir a todas las delegaciones del mundo de poder participar a la Asamblea General, un argumento defendido por la Unión Europea. A la luz de los acuerdos existentes entre la ONU y su Estado anfitrión, todos instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional y la forma en que se constituyeron las Naciones Unidas. Este es, por tanto, el acuerdo al que hemos llegado todos sobre este tema. Francia prevé reconocer oficialmente un Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una decisión que podrían seguir una decena de países y que genera la ira de Israel y de Estados Unidos. Vamos ahora a la Franja de Gaza. Miles ya han comenzado a huir hacia el sur del territorio palestino, luego de que Israel declarara la ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa y avanzara con sus operaciones para tomar el control de ese territorio. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró este sábado que es imposible llevar a cabo una evacuación de la zona de manera segura y digna. Más detalles en este informe.
Con ropa, muebles y colchones, estos vehículos se alejan de la ciudad de Gaza. A bordo viajan palestinos exhaustos. Estamos desplazados, no tenemos comida, ni dinero, ni nada. Nos echan a la calle como perros, pero incluso los perros están mejor. No tenemos hogar. Israel ha vuelto a lanzar ataques en varios barrios de la ciudad de Gaza este sábado. Un niño de 14 o 15 años, cuyo padre también fue asesinado. Él era el sustento de su familia. No hay nadie más que pueda asumir esta responsabilidad. Tienen hambre. Todo esto se debe al hambre y la pobreza. Y ellos van allí y los israelíes les disparan y los matan. El viernes, el ejército israelí declaró que ya están en curso los preparativos para la ofensiva con el objetivo de conquistar la ciudad más grande de este territorio palestino, con una población de aproximadamente 1 millón de personas. Consecuencia de esta medida, ya no se aplica la pausa diaria en los combates que debía permitir el paso de la ayuda humanitaria. La Cruz Roja Internacional advirtió las consecuencias de las evacuaciones. En las condiciones actuales no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna. La medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica. La ofensiva se produce una semana después de que Naciones Unidas declarara el estado de hambruna en la ciudad de Gaza, una situación atribuida al bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel. Entre tanto, miles de personas protestaron este sábado en las inmediaciones del Festival de Cine de Venecia en contra de la guerra israelí en Gaza, con consignas como liberen a Palestina desde el río hasta el mar o qué pasaría si fueras tú. Los venecianos marcharon por la isla de Lido. Mientras se movilizaban con banderas palestinas, denunciaron además que Israel está matando de hambre a los gazatíes. Ucrania pasó la noche bajo una ofensiva masiva rusa que implicó el lanzamiento de alrededor de 600 drones y misiles contra el país vecino. Los mortíferos ataques del Kremlin alcanzaron varias regiones, especialmente la capital Kiev, Dnipro y Zaporilla. Esta última ciudad, allí se registró al menos un muerto y más de 20 heridos, entre ellos niños. Veamos el informe. A primera hora de la mañana, los habitantes de este barrio residencial de Zaporilla salen a constatar la magnitud de los daños y la destrucción. Durante la noche, esta ciudad del sureste de Ucrania ha vuelto a ser blanco de mortíferos ataques rusos. Según las autoridades locales, se trató de un ataque combinado con misiles y drones. Más de 10 edificios fueron alcanzados. Los residentes están conmocionados. Estábamos en la entrada cuando vimos las explosiones. Todo el edificio estaba cubierto de polvo e invadido por el humo. Fue muy aterrador. La gente pedía ayuda desde sus ventanas, se estaban asfixiando. El edificio estaba en llamas. Uno nunca está preparado para vivir algo así. Un poco más al norte, la región de Dnipro también fue atacada con misiles y drones. Casas, infraestructuras y edificios fueron blanco de los ataques. En Kiev, muchos habitantes pasaron parte de la noche en refugios subterráneos y en el metro. La capital volvió a ser blanco de los ataques rusos 48 horas después de los mortíferos bombardeos de la noche del miércoles al jueves, que causaron 25 muertos. Según Volodymyr Zelensky, un total de 14 regiones se han visto afectadas. La defensa aérea ucraniana ha declarado haber derribado la mayoría de los más de 530 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la noche. Este sábado fue asesinado a tiros el expresidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubi. El político de 54 años, que también lideró el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, fue atacado por un desconocido cuando se encontraba en la ciudad de Lviv, en el occidente del país. Parubi era reconocido por abogar por la integración de Ucrania a Occidente y por su papel clave tras el derrocamiento del presidente prorruso Víktor Yanukovych, la anexión rusa de la península de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbass. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que se trató de un hecho cuidadosamente planeado, aunque aún no se ha identificado al autor. Las fuerzas del orden, el ministro del Interior y el fiscal general informan periódicamente. Están investigando las circunstancias que rodean el asesinato de Andrei Parubi. Se están utilizando muchos recursos, todos los que son necesarios. Por desgracia, el crimen fue cuidadosamente planeado, pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo.
Persisten las protestas en Indonesia. Miles de ciudadanos continúan en las calles de las principales ciudades del país por tercer día consecutivo, pronunciándose en contra del aumento de sueldos de los congresistas y casos de presuntos abusos policiales. En medio de las manifestaciones, un incendio en el Parlamento de la ciudad de Makassar dejó al menos 3 personas fallecidas. Por su parte, el gobierno de Yakarta ha hecho un llamado a la calma y asegura que investigará los excesos de la fuerza pública. Diego Bassani nos cuenta más. Edificios en llamas y ciudadanos enfurecidos. Movilizaciones en las principales ciudades de Indonesia desembocaron en fuertes disturbios entre los manifestantes y la policía. En la ciudad de Makassar, un incendio en la sede del Parlamento Regional dejó varios muertos y heridos. Según la administración local, el fuego fue provocado por participantes de la marcha. Normalmente durante una manifestación las personas solo lanzan piedras o queman un neumático frente a la oficina. Nunca irrumpían en el edificio. Los fallecidos quedaron atrapados en el edificio en llamas. La ola de protestas en el país asiático se ocasionó luego de que el Parlamento aprobara un aumento del sueldo de los congresistas. Sumado a esto, la muerte de un mototaxista en medio de un operativo policial aumentó la furia de los ciudadanos. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció que se llevarán a cabo investigaciones a profundidad. Estoy conmocionado y decepcionado por las acciones excesivas de los agentes. He ordenado una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente. Los agentes implicados deben rendir cuentas. A su vez, el mandatario anunció este sábado que debido a la situación de orden público en su país, no podrá viajar a China para asistir al desfile militar en Beijing para los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la red social TikTok anunció haber desactivado la posibilidad de hacer en vivos en Indonesia para, según la empresa china, preservar la seguridad. En Guatemala fue detenido un tercer líder indígena, Esteban Tocsay, tras ser acusado de presunto terrorismo. La captura se produjo el viernes en Quetzaltenango y fue criticada por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Tocsay fue uno de los participantes de las manifestaciones de 2023 contra el papel del Ministerio Público en los resultados electorales de ese año, que le dieron el triunfo al actual mandatario. Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24, nos amplió desde Ciudad de Guatemala. En Guatemala llega a prisión un tercer líder indígena maya por orden de la Fiscalía, acusándolo de terrorismo, entre otros cargos. La captura de Esteban Tocsay, ex vicealcalde de Sololá, fue condenada inmediatamente por el presidente Bernardo Arévalo como una agresión más de las fuerzas más oscuras del país y dijo que Toc lo único que hizo fue defender la legalidad de las elecciones. El arresto de Toc ocurre 4 meses después de que otros 2 líderes indígenas fueran encarcelados, al ser vinculados con el mismo hecho: participar del paro nacional de 2023, cuando Guatemala por 3 semanas vivió manifestaciones y bloqueos en los que se exigía la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, señalada en su momento de orquestar un golpe de Estado contra Arévalo. La Unión Europea dijo que esta nueva captura evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la democracia y hace un llamado a que se garantice su integridad, teniendo en cuenta que Toc fue detenido justo cuando salía de un control de diálisis, ya que él padece un cuadro severo de insuficiencia renal, por lo que el mismo Toc dijo que responsabiliza de su vida al Ministerio Público. Esta captura de un tercer líder indígena llega en un momento de alta tensión social en Guatemala, con un poder judicial que está señalado por organismos internacionales de criminalizar a jueces, fiscales, periodistas, ahora indígenas, los mismos indígenas que dicen que su voz está siendo silenciada en los tribunales. Cerramos en el municipio español de Robledo de Chabela, a unos 70 kilómetros de Madrid, donde un equipo de bomberos logró rescatar a un burro que quedó atrapado en un pozo de unos 3 metros de profundidad. Según los rescatistas, el animal estaba en buenas condiciones de salud y pudo ser evacuado del lugar con cuerdas. Para calmarlo, los bomberos le cubrieron el rostro, lo acariciaron y emitieron sonidos familiares para el burro. No le podemos soltar del todo ya. Abrimos el ID. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.